Más que una radio. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bien, tanto lo llamamos al calor que vino. Vino, se presentó, sí. Se presentó. No lo esperábamos tan contundente el día de hoy. Bien, vino con todo. Vino con todo, así es. Quizás no estamos, porque en realidad hizo 32 grados, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, es como que subió demasiado de pronto. Bueno, tenemos una linda noche hoy, no una sino dos invitadas, no uno sino dos libros, ¿sí? Sí, hoy vamos a presentar dos poemarios en un solo libro que se llama Los dos viajes. Este libro está formado por Guarda un relámpago encendido de Isabel Basalo y Piedras del tropiezo de Andrea Donini. El primer viaje nos lleva hasta Grecia, el segundo a las calles de Berlín. Dijo Isabel Basalo, no se trata de crónicas ficcionalizadas o poetizadas, sino del registro de algunas experiencias vividas durante el viaje que no quise que quedaran sujetas a los vaivenes de mi memoria y sobre todo que no quedaran aprisionadas dentro de mí ni fueran revisitadas solo por mí. Elisa Saltman nos dice del viaje de Isabel. Es un viaje aéreo, se camina pero se está en las nubes, suspendidos, suspendidas, suspendides, en escenas que atraviesan los siglos con la levedad de una mariposa eterna, efímera. Y agrega, el viaje de Isabel es aéreo, el de Andrea es urbano, de a pie. Y comienza de hecho con una caída sobre la que dice Andrea Donini. Lo que va a pasar es un tropiezo y un poco más, una caída literal. Comienzo a recorrer una ciudad helada, piso en falso, me caigo. Otra vez un instante que ahora detiene el cuerpo y también el ojo e inaugura un nuevo modo de mirar. Desde ese momento necesito no volver a caerme, miro obsesivamente el piso y me fascino con lo que encuentro. Bienvenidas entonces Andrea Donini e Isabel Basalo a Moebius en la radio. Bueno, un gusto recibirlas, que poder compartir con ustedes estos dos viajes, ¿sí? En un solo libro. Me gustaría que empezáramos con que cada una de ustedes lea un poema de cada uno de estos viajes. ¿Qué les parece? Hola, buenas noches. Fantástico. Muy bien. ¿Empezás vos, Isabel, que estás primero en el libro? ¿Te parece? Sí, me parece. Empezamos por Grecia entonces. Bueno, el gusto es nuestro y muchas gracias por invitarnos. Voy a leer Mariposa en Delfos. Vuela una mariposa blanca exploradora del aire en medio de las ruinas. Surgió entre la llovizna desafiando el arco iris, milagro de la tarde. En el vigor de su aleteo íntegra, la ciega felicidad de su belleza alumbrará a lo sumo 3 días con su luz, mientras la piedra erguida por milenios
azotada por la calamidad y por el tiempo, se eleva cual permanente interrogación o plegaria hacia los cielos. Nadie sabrá, solo estos ojos míos, de su vuelo anhelante por el aire sagrado, sin alas, clavada al suelo que me amarra entre la vida y la nada. Solo yo guardo este relámpago encendido en mi retina desvelada y mortal. ¿Sigo yo? Es el primer poema de Piedras del Tropiezo y cada uno de los textos tiene una indicación chiquitita con la calle, el número y el código postal. En este caso es Mühlenstraße 3, 10.243, Berlín. Esperaría algo ritual en la belleza de las calles, una vara de nardo que salude erguida como efecto embriagado del perfume, pero no hay religión alguna para el hielo o para las bicicletas que, aún quemadas, se sostienen todavía en las esquinas. Siempre ofrece algo hermoso el agachar la vista. Las tapitas de cerveza se congelan anidadas en la tierra, el libro apenas húmedo de nieve, la vieja jeringa que ya nadie reclama. La ciudad es dura y bella, persiste como el animal que salta a la cara en su mordisco. Muchísimas gracias por la lectura. Bueno, se me ocurrió ahora empezar por una pregunta simple, o no tan simple quizás, que fue cómo se les ocurrió armar este doble libro, digamos, este libro que cobije los dos poemarios. Hay, me parece, un punto en común que es el viaje, pero me gustaría que nos contaran un poquito eso. Nosotras ya formamos desde hace unos años un grupo, una agrupación, no sé muy bien cómo llamarlo, pero sería algo así como una agrupación para la promoción de los autores y autoras independientes que se llama Locus Amoenus. Somos 3. Aquí la tercera es Silvana de Ingenis. Que no pudo viajar. No, era una broma. Que viaja mucho menos, por eso no escribe sobre viajes. No, mentira. Si no al eran contrario. los 3 viajes. No, al contrario. Creo que Silvana viaja muchísimo más que nosotras. Sí. Pues y tiene mucho escrito sobre viajes. Tiene muchas crónicas de viajes escritas, Silvana. Somos bastante viajeras las 3. Pero volviendo al punto, nosotros con esta gestión que hacemos desde Locus Amoenus, venimos con el plural muy incorporado, con esta voluntad de que somos nosotras, ¿verdad? Intentando dejar un poco de lado lo que son los egos y esa primera persona del plural para hacer un trabajo colaborativo. Del singular. Para acercarnos mucho más al trabajo colaborativo y compartido. Los dos viajes no fue escrito a 4 manos. Los dos viajes tienen que ver con una feliz coincidencia de que tanto Isabel como yo teníamos algo escrito acerca de viajar. Y la resolución fue muy simple. Eso sí, fue muy simple. Vos hablabas de lo simple y lo complejo de la pregunta. Exacto. Sí, fue simple. Isabel, ¿publicamos juntas? Claro. Bueno, dale, genial. ¿Y los viajes fueron más o menos simultáneos o cercanos en el tiempo? Fueron cercanos en el tiempo, pero no necesariamente simultáneos. No, para nada. De hecho, Isabel había empezado a escribir esto mucho antes. Pero el viaje en sí, ¿cuándo fue cada uno? En mi caso fue en septiembre de 2022. 15 de septiembre a 31, puede ser de octubre. Octubre tiene 31 días. Es posible. Sí. Al 31 de 2022. Era otoño. En Europa sí. Sí, claro. Pero en Grecia era todavía verano. Mediterráneo. Qué hermoso verano mediterráneo. Sí, un verano suave, pero verano. Sí. Como un marzo acá sería. Sí. Se podía entrar al mar, por ejemplo. Fantástico. Claro. ¿Y el tuyo fue? Y los míos fueron unos 10 bajo cero, 15 bajo cero. ¿en qué En año? enero de 2023. ¡Qué dolor! Claro, pleno invierno. Pleno invierno en Berlín es fuerte. Hay veces que quizás la casualidad, quizás no sé, algo azaroso en la construcción de una obra, ¿no?
Porque cuando yo lo leía, más allá de las peculiaridades de cada escritura y demás, yo veía una diagonal que unía la cultura de Europa. Porque hablar de Grecia y hablar de Alemania en distintos momentos de la historia, ¿no? Es hablar de la historia de Europa. Sin duda, totalmente. Sí. Entonces, y ustedes casualmente en la poesía están tejiendo esa historia, ¿no? Sí. Está siempre, yo decía, es una caja de resonancia de la historia europea. No sé si lo sintieron así, pero cuando yo lo leí un poco sentí eso, ¿no? Porque son, ¿cómo decirlo? Tanto Alemania como Grecia, puntos muy fuertes de lo que es la configuración de la historia de Europa. Sí, tanto desde una idea de permanencia, me parece, como la cultura griega, como por una cuestión de cambio y de una novedad absoluta que tiene que ver con la Alemania después de la caída del muro. Claro. ¿Verdad? Yo había estado, decía que era mi segundo viaje a Berlín porque había estado unos pocos años después de la caída del muro, en una ciudad en construcción, en todo sentido, cultural y edilicia, ¿verdad? Y fue muy diferente de esta que encontré yo ahora. Pero mucho de lo que sucede en Berlín sucede mirando hacia abajo, ¿verdad? Estas piedras del tropiezo que dan nombre a mi poemario, que son unas especies de adoquines de bronce que señalan las puertas de las casas de las personas que fueron deportadas, otras estelas de mármol negro que se encuentran a lo largo de lo que era el trazo del muro de Berlín, donde se indica cada uno de los intentos de fuga y quién fue atrapado, quién fue asesinado. Es decir, toda la información histórica tiene que ver con este gesto de agachar la cabeza y mirar hacia abajo. Entender el siglo XX, por otra parte, del centro de Europa, tiene que ver con eso, ¿no? En el caso de que se pueda hacer, sí. Sí. Yo también pensaba que esa mención de Heine, que haces en un poema, por lo de Bebelplatz, sí. Claro, nos proyecta hacia el futuro de Heine, el futuro del siglo XIX, porque está diciendo lo que efectivamente pasó en Alemania, ¿no? Donde empiezan a quemarse libros, terminan matando gente. Exacto. Pero además está el tema de la veneración de la Alemania romántica, la veneración que Alemania romántica tiene por Grecia, ¿no? Bueno, casualmente, como una invención de Grecia. Casualmente, casualmente, sí. Y bueno, todo el siglo XIX escuché alemán. decir eso, que Grecia era un invento del romanticismo alemán. Claro, pero además todo el siglo XIX alemán, de alguna manera Alemania está pensando en Grecia, ¿no? Y la filosofía alemana de alguna manera está recuperando esta Grecia, esta mirada de Grecia. Me parece que hay toda una búsqueda en lo que vos ves en el libro de lo que es la Grecia clásica, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que, como más que el relato de viajes, son relatos de experiencias en estos respectivos lugares, en Grecia y en Berlín, justamente me parece que algo que se me impuso al escribir fue el hecho de no ver, por más que hablo del pasado, ¿no? Todo esto que veo está actualizado desde mi presente. Claro. ¿No? Que bueno, es el gesto de los románticos también con Grecia, ¿no? Es el gesto de los románticos con Grecia, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, y eso también hermana con el otro viaje, y de alguna manera yo sentía que, no sé, casualmente esto del romanticismo, ¿no? Los alemanes extremaron la razón hasta llevarla a la monstruosidad de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que vos ves mirando hacia abajo cuando tropezás con las piedras, ¿no? Sí, cierta belleza oculta, pero también, bueno, los testimonios de las mayores monstruosidades. En Bebelplatz, que es una plaza seca que está exactamente al lado de la ópera, hay en el piso
unos ladrillos transparentes. Si uno se asoma, se ve un espacio vacío y bibliotecas vacías, porque ahí fue la primera quema de libros, ¿verdad? Y al lado de este dispositivo está la placa con la frase de Heinrich Heine, ¿verdad? Y es esto, ¿no? No es el aire, el cielo, la esperanza, es esa vuelta ensimismada sobre uno mismo y además esa actitud de inmensa humildad personal que requiere esto de esta instrucción del homenaje que yo mencionaba, ¿verdad? Agachar la cabeza y detenerse a mirar qué es lo que se está denunciando en estos casos. Claro. Bueno, no es una actitud que esté muy de moda. No, precisamente. En no este precisamente. momento. Totalmente. ¿Por qué no hacemos una cosa? Porque es importante que los oyentes más o menos conozcan con quién estamos hablando. Presentemos primero a Isabel, ¿sí? Y le pedimos un poema a Isabel, ¿sí? Bueno, es una versión reducida, por Sí. supuesto, de las biografías de las poetas. Isabel Basalo publicó 4 libros de poesía: Los motivos ardientes, Memoria de la hierba, Diamante de afilada pena y ahora Los dos viajes, en coautoría. Es profesora de castellano, literatura y latín y se desempeñó sobre todo en el ámbito de formación de profesores en letras en el Instituto Dr. Joaquín B. González. Su libro Clases de Teoría Literaria, Huellas de una Experiencia es testimonio de esa actividad. También coordina talleres de escritura literaria desde hace más de 20 años y es docente en la especialización de procesos de lectura y escritura de la Universidad de Buenos Aires. Con Andrea Donini y Silvana De Ingenis integra desde 2022 el espacio de lectura y difusión de la literatura Locus Amoenus. Bien, te escuchamos, Isabel. Bueno, hablando del mar, voy a leer Mar Egeo. Era yo quien estuvo paseando la mirada al borde de este mar, nadando en este mar donde, dicen, Egeo se arrojó para morir. Habré removido tal vez con mi cuerpo balanceado por las olas una migaja microscópica, ínfima, desprendida de alguno de sus huesos, una partícula imperceptible de su corazón inmune a la piedad, ese que asido de temblor se ablandó, se abatió cual muralla que de pronto se agrieta, se derrumba, solo frente a la señal equivocada de la muerte del hijo, el cruel, el arrogante vencedor. Aguas, olas que hace siglos ruedan, indemnes a la sangre de los hombres, al vil saqueo de las comarcas, las ciudades, a las derrotas, a la muerte, acariciando, golpeando las orillas. Esas me mecieron. De ellas sorbió la sal mi piel, en ellas me picotearon pececitos sin nombre. Me he sumergido en la memoria líquida del tiempo, ajena a todo rito, enajenada en el candor, el estupor primeros, las aguas me han devuelto a la rugosa playa, renacida, bautizada, feliz. Sigamos, continuemos. Feliz. Bueno, Andrea Donini nació en Buenos Aires, publicó 5 poemarios: De amor, Árboles de orquídeas, Didáctica rural y Los dos viajes. También Cosa que la mar no tiene. Tiene también una memoria de infancia en coautoría con Silvana De Ingenis, Patio Balcón. Sus poemas están publicados en las antologías Fe, Hogar y Diana, homenaje a Diana Velesi. La revista La Forma Breve publicó un dossier con sus traducciones de Marianne Moore. Es profesora en lengua, literatura y latín y se especializó en esta última área, o sea, en latín. Cursó la maestría en literaturas extranjeras y comparadas en la Universidad de Buenos Aires y por muchos años ejerció la docencia en el nivel secundario y superior. Actualmente trabaja como editora freelance y da clínicas de obra. A ver,
Mugelstrasse 11, 10.247, Berlín. Nada hace ruido en la ciudad. Los tranvías llevan su silencio y amarilla velocidad. Tienen luces y algo neumático que los vuelve ágiles, como esas orugas que despliegan sus alas. Nada hace ruido en la ciudad. Pisar la nieve trae esa felpa delicada de maicena que hurgábamos en la cocina alguna tarde con ambiciones. La ciudad está llena de cuervos que no respetan dos premisas: blancura y silencio. Negros, ellos, pero blanco el cielo, los adoquines, las aceras. Graznan como quien plantea una urgencia de amor y da una respuesta certera al dolor de la guerra. Parecen almas perdidas o magos, protagonistas seguros en el teatro de este invierno, con sus cuerpitos macizos, con sus patas tan flacas. Nada hace ruido en la ciudad y cada cuervo es su propio rey. Muy bien, muchísimas gracias por la lectura. Y bueno, ahora, si les parece, vamos al primer intermedio del programa, con un poco de jazz. ¿Y qué tenemos en el intermedio, Lidia? Vamos a hacer una lectura de un poema de Alfredo Fresia, nuestro amigo uruguayo que vivía en Brasil. Qué hermoso poeta. Hace unos años, sí, tuvimos la suerte de conocerlo. Bueno, adelante, Carlos, entonces.
No, señor. Nunca huiré del paraíso. Tengo en mí la leche eterna de los padres y los hijos, y escribo poemas para la nostalgia. No, señor. Nunca seguiré el rumbo imprudente de los 4 ríos, el que impele a los nautas hacia el mar de monstruosas criaturas. Habían podado las ramas de oro que brillaban en el árbol de la vida y ahora me llaman como almas. No, señor, nunca comeré del árbol prohibido. Apreté tantas veces en mi mano las frutas suculentas. Aspiro los perfumes seductores y otros corrompidos, ricos y triunfantes. Nada sabes de mis íntimos paraísos artificiales y te ofrezco las costillas húmedas y turgentes para que sigas modelando al mundo mientras duermo. Soy un niño inmenso, escribiendo dócilmente en el barro del Edén. Tengo un muñeco de porcelana blanca, balbucea. Este poema es de Alfredo Fresia, que estuvo invitado en Moebius en enero de 2017. Y continuamos girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires y vamos entonces a hacer un poco de noticias comunitarias
Y vamos a recordar que el segundo sábado de diciembre, no sino el próximo, tenemos Literatura Viva. Así es, tenemos dos eventos importantes en diciembre. Uno es el del 13 de diciembre, que es un encuentro para lectura de poesía en la Casona de Humahuaca 3508 de 18 a 21. Bueno, siempre estamos los segundos sábados de cada mes con diferentes ciclos. Este sería el cierre de 2025 de Literatura Viva. Van a estar Mario Nosotti y junto a él Osvaldo Aguirre, Santiago Rebasa y Mónica Tracy. Ese va a ser Literatura Viva, y después el 15 de diciembre, que es un lunes, en la Casa del Libro y de la Lengua. El día de cumpleaños de alguien que yo conozco. El día de mi cumpleaños vamos a presentar el libro de Carolina Doartero, que se llama Un nido en la boca, en la Casa del Libro y de la Lengua, que está ahí a la vuelta de la Biblioteca Nacional, en la calle Las Heras. Ahora no me acuerdo el número, pero Las Heras, casi llegan entre las escaleras de Las Heras y Agüero, pongámosle. Así que bueno, esos son los dos eventos. Los invitamos entonces a Literatura Viva. Después de que termina la lectura programada, la gente que se queda puede pasar a leer un poema y compartir con los demás. Un micrófono abierto de una lectura moderada, un poema, sí, como para poder compartir en la parte final del ciclo. Bueno, y ya que estamos hablando de ciclos y demás, les vamos a preguntar a las invitadas un poquito sobre Locus Amoenus, un poquito el espíritu, cómo surgió, ya que estamos con eso, nos gustaría que nos contaran un poquito. Sí, claro. En verdad surgió... ya tiene como 8 años, ¿no? No, la mitad, 4. 4. Ah, 4, mira, la mitad. Se me hacía más tiempo. La mitad. Junio de 2022 fue. Bueno, 2022, ¿qué año? Que Viaje a Grecia, sí. Locus Amoenus. Sí. Le había presentado el primer libro de poemas a Andrea, de amor. Y charlando, dijimos, ¿por qué no hacemos una movida de poesía las tres juntas? Que por otra Andrea, parte tenemos Silvana y yo. enorme historia juntas, ¿verdad? Porque Isabel fue profesora tanto de Silvana como mía cuando teníamos 18 años, con lo cual... Pero ella tenía, no sé, 25. Isabel tenía 19. Y bueno, y seguimos en ese vínculo, algunos años más cerca, otros con menos cercanía, pero bueno, hablamos separado, de... ¿no? Claro. Por separado. Por un lado Silvana y yo, por otro lado Andrea y yo. Después ustedes se reencontraron. Sí. Y después nos encontramos las tres. Era lo que faltaba. Exacto. Qué y bueno. Nos dimos cuenta de que había un terreno fértil para eso, ¿verdad? Porque nos rodeaba muchísima gente que escribía, que publicaba de manera independiente. De ahí que era casi como si hubiera un pedido tácito de un espacio de ese estilo. Sí, nos pareció que era el momento además para nosotras. Sí, sin dudas. Qué bueno. ¿Y cómo es la dinámica del ciclo, como para que los oyentes... ¿Tienen colaboradores? No tenemos estrictamente colaboradores. Tenemos una estructura como con la que arrancamos, que somos nosotras tres, y 3 hasta 4 autores o autoras que vienen a leer lo propio. Después, por ejemplo, quienes recién publicaron un libro, ¿no? En muchos casos los llamamos después de esa publicación, ¿no? Pero no como siempre. para dar visibilidad a esta publicación nueva, ¿verdad? A partir de eso también nos han pedido que presentemos libros, con lo cual hemos hecho reuniones de Locus Amoenus presentando libros a pedido. Por ejemplo, el último poemario de Lisa Salzman, que también fue publicado por Griselda García, editora. Y ya después la misma que hizo el comentario de Isabela Aérea. Exactamente. Sí. Exactamente. Andrea por los pisos. Exactamente. Humilde. Y en mi humildad
alemán. cerca del suelo. Y después dijimos, esto funciona, hagamos una fiesta. Bueno, no fue estrictamente una fiesta, sino que empezamos a hacer las ferias de lecturas, donde invitamos 8, 10, 12 autores y autoras. Es casi un micrófono abierto. Pautado, sí, Un sin duda. micrófono pautado. Claro, es un micrófono abierto pero pautado. Sabemos quiénes van a leer. Claro. Hacemos algo de música, casi siempre, por otra parte. Las ferias de lectura las hacemos en pista urbana, que tiene un piano de cola precioso, tiene un buen sonidista, así que tenemos todo como dispuesto para sumar artes. Y lo que nos sorprende, a mí personalmente me sigue sorprendiendo, de las ferias de lectura donde hay bastantes lectores. Vos les temés a las ferias en realidad. Sí, ¿Al desborde? Sí, un poco le teme. claro, y que haya demasiada cosa, demasiada lectura, que la gente no siga, que la gente diga, me cansé de escuchar, pero la verdad que las ferias que hemos hecho, que son unas cuantas, no Y sí. tantas como encuentros, pero unas cuantas, a mí siempre me sorprende ver el silencio con que la gente escucha, el interés con que se escucha. Y la una cosa gente muy le ponen intensa. una pauta de lectura breve. Sí, Sí, claro. Claro, y 5 minutos. la cumple. Sí, en la mayoría de los casos Ese sí. es el peligro de los micrófonos abiertos, que la mayor parte de la gente cumple, pero a veces hay alguno que se desmadra y Siempre lee sucede. hasta aburrir a los demás. Es un Y peligro. a veces sucede eso, pero lo que pedimos es en realidad Moderación. una conciencia comunitaria, porque los 10 minutos que voy a leer yo son minutos que le estoy sacando a quien viene luego, ¿verdad? Claro. Claro. Y después está el poeta charlista, que capaz que lee los 5 minutos e incluso 3, pero habla 8. Sí. Lo queremos matar. Teníamos que hacer un catálogo con eso. Como Hermano bestiario, Cavazzoni. un ¿viste que tiene bestiario. pero Hermano Cavazzoni tiene el libro de los escritores inútiles, con perfiles así de escritores. Yo recibí no sé de quién era, pero era una serie de animalitos, era que representaban cada tipo de poetas. Estaba Hermoso. muy gracioso y estaba todo un bestiario así. Hermoso. Pero yo no me acuerdo de todos los que había. ¿Cuál de todos sos vos tú, Era estaba muy gracioso con los tipos de poetas, pero no figuraba en estos De casos. golpe Pero, me acordé de Puig, que parece que había hecho como un catálogo, en broma por supuesto, de los escritores latinoamericanos, pero asociados a una actriz de Hollywood, que a él le encantaba. Sí, Muy bueno, gracioso. Un genio. Hombres, ellos y asociados. Actrices de Hollywood, ¿no? Claro. Ah, mira. Un Eh, genio. Hemos tenido, igual yo recuerdo en este momento, no voy a dar nombres, No. pero hemos tenido un autor Que se que leyó mucho. Y sí, en medio del camino de la vida y ya estaba por el purgatorio casi, se Ay, leyendo, ¿te acordás? Sí, sí. Bueno, sí, en una oportunidad, en un ciclo de poesía que no era nuestro, era muy tarde, era cuando se salía hasta tarde, pero eran como sí, las 2 de la ya hace mañana y tanto. se leyó el manifiesto surrealista. Hay que escuchar el manifiesto surrealista a las 2 de la mañana. Eso fue una experiencia. Ha sido una experiencia realmente. Tendremos Un que muchacho hacer el joven, catálogo. bueno, ahora ya no tan joven, porque eso hace unos cuantos años, pero Era muy joven en ese entonces. momento era muy joven. Y bueno, en su entusiasmo, Los peligros de fumar en la cama, no, los peligros de los autores jóvenes. sí. Los peligros de leer demasiado en el micrófono. Bueno, ¿qué les parece si Leemos más poesía. leemos más poesía? Leamos. Un poema cada una. Leamos, leamos. Las invitamos a leer. Empieza Isabel. Bueno, A ver. Fidias, ¿puedo pedir Fidias? sí, bueno. Que es mi favorito. El más difícil de leer. ¿Por qué está en griego? En griego y en braille. Se llama Friso. Carlos García. Fidia sabía que los frisos tan solo de frente serían contemplados. Su mano con el buril cavó el mármol que a su golpe certero, acariciante se abría en vetas dóciles, profundas. Pero arrebatado en su perfección, obsedido de belleza, de frente y dorso cinceló sus figuras, cuerpos, rostros para siempre mirando un punto lejos,
que por el tiempo fuga. Él prefirió la impudicia del trabajo inútil, ese derroche de fervor, el ácido sudor derramado en su taller de orfebre entre amados, anónimos obreros aprendices, antes que el conveniente empleo de sustancias, materiales, tiempo. Y ondas llenas de gracia surcaron cuellos, nucas, cabelleras que nadie vería, solo los restauradores piadosos, cuando las figuras robadas, sacrílego botín de sucesivos vencedores, mostraran desmontadas sus secretos, heridas, cicatrices. Es que Fidias sabía que solo en la belleza cabe la verdad. Ay, es muy precioso ese poema. Gracias. Bueno, es un arte. Es un arte poética, yo creo que sí. Müggelstrasse 11, 10.247, Berlín. Porque soy de afuera, me sorprende la manera en que conozco y me encariño con los lugares por donde paso, en ciclos breves, pero intensos. Eso de que las esquinas tristes se vuelvan propias y ya sepa de las botellas mínimas de absinto que cada mañana aparecen en el alféizar de la ventana. Suelen ser 3 y las acompaña alguna de whisky. O salude ansiosa a la capa de hielo delicado que se forma sobre esa bufanda celeste, olvidada siempre sobre el asiento de la bicicleta. Porque soy de afuera, me sorprende que no haya límite real de extranjería, y aunque el mundo sea siempre ajeno, me devuelve una sonrisa cada dueño que ajusta cuidadosamente el abriguito de lana de su perro. Bien, una pregunta, si ya estamos más o menos en el horario, si siempre lo hacemos más o menos a esta hora, si los oyentes quieren adquirir el libro, ¿cómo hacen? 2 opciones, o pueden buscarnos a nosotras, que estamos en Instagram, Locus Amoenus Literaturas, tenemos como perfil unas hojitas de ginkgo biloba, y si no está en La Libre, la librería que está en San Telmo, en Chacabuco 874. ¿Dónde hacen Locus Amoenus? Donde también hacemos encuentros de Locus Amoenus. Bien, bien, bien. Cuando yo hablaba de una diagonal cultural en Europa, que yo había notado un poco cuando leía el libro, también elegir Berlín y elegir Atenas es elegir 2 geografías muy significativas de Europa, pero también muy es como componer una estructura musical en donde resuenen 2 tempos distintos, porque casualmente es una oposición tanto geográfica como climática, Berlín con Atenas, ¿no? Digo, no sé si lo vieron, lo pensaron. A mí me pasa algo con Berlín, es que yo no elegí Berlín, sino que Berlín no se eligió a mí, porque mi hijastrita se mudó allá hace 3-4 años ya, y es un poco el viaje, la peregrinación familiar para reencontrarnos, ¿verdad? Por eso también era un viaje familiar por una ciudad que yo ya había conocido de alguna manera, que se empezó a volver familiar por estos recorridos que uno hace cuando va al supermercado y, ¿verdad?, no hace esta vida turística, sino que se queda mucho en casa, mira mucho la tele, se queda uno, qué sé yo, juega a los dados a la noche, más que salir a encontrar los highlights de cada una de las ciudades, ¿verdad? Y jugó mucho esto de lo propio y lo ajeno. Era una ciudad que no es la mía, pero sí era una ciudad en la que, bueno, tengo familia viviendo, y fui en ese momento y sigo regresando. Y seguís regresando. Vos, Isabel, fuiste a Atenas porque lo necesitabas. Sí. Porque eso se nota, y conociéndote lo noto también, ¿no? Sí, a Atenas y a Grecia, digamos. Sí, a estos otros lugares que tienen un peso. O sea, cuando alguien me pregunta, me dice, hace mucho que quiero ir a Grecia, ¿dónde estuviste? ¿Dónde no puedo dejar de estar cuando esté en Grecia? Sí.
Claro, pero yo siempre hablo de Atenas. Atenas fundamentalmente por el Partenón, por el Acrópolis, Pero claro. por el contraste entre esa ciudad que es una ciudad balcánica y esa invención de Grecia que es el Acrópolis, por el templo de Adriano, que trae todas las resonancias de las memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, porque por ahí te dicen, ahí en esa plaza estaba el Ágora, ahí lo sentenciaron a Sócrates. Bueno, no sé, es todo... Es que es como la fundación de nuestra cultura, Claro, ¿no? claro. De nuestra literatura, de alguna manera, y como... les confieso algo, con un amigo, soy de San Pedro y siempre me junto con un amigo, nos gusta mucho tomar buenos vinos. Y uno de nuestros sueños es tomar vinos griegos en Grecia, en esos paisajes que tienen que ver con... Si no pueden ir a Grecia con el vino se conforman. Pero bueno... Bueno, y el otro lugar es Delfos. Delfos es una claro, cosa... bueno, sí. ¿Y todavía es santuario de Pitonisa? Está el lugar donde Ahí se tiene un supone poema, que tiene un se- poema muy lindo, Ese poema es tiene un poema precioso. muy Se instalaba la hermoso sobre cosa. eso. No hay posibilidad para los turistas, ¿no? De hacer una pregunta a Pablo o algo, ¿no? Sí, en broma se hace eso. Y hay gente que, no tan en broma, una broma o hay es gente una que lo performance? toma muy en serio. ¿Y cómo no? Claro. Y no, yo me remonto. Bueno, vos El hablás clima te que obliga. los dioses están. Claro, O sea, es un espacio en que uno pierde pie y que están ahí, y bueno, vos lo sentiste, o sea, yo Sí, te sí, creí sí. cuando leí tu poema, Totalmente. que vos sentías la presencia de esos dioses ahí. Sí. Bueno, Y me acuerdo que cuando estudiaba con Isabel, después que ya había terminado, yo hice un curso más con Isabel y nos había dado un texto, yo no recuerdo de quién, que hablaba de la presencia de los dioses griegos y algunos que eran muy ateos se habían enojado. Dice, pero este tipo que quiere que creamos en los dioses griegos. Ay, que no me No puedo me qué acuerdo raro. quién era. Bueno, después repaso la bibliografía. Y bueno, pero efectivamente ahí sentiste la presencia. Sí. Y bueno, eso de sumergirse en el mar Egeo, Claro. esa misma noche pensé, pero claro, el mar Egeo se arrojó al mar, por eso el mar Y se por eso llama se llama así. Egeo. Claro, pero una cosa es pensarlo y otra cosa es meterse. Claro. Tener esa experiencia, Sí. Tener la experiencia. Y- La compañera de ustedes, Andrea, dice que el libro tuyo es como una cinta de Moebius, hablando del programa. Porque dice que cada poema es como que enriquece al que sigue y ese al siguiente y ese al siguiente y se va enriqueciendo con la experiencia, con lo leído, etcétera, y después, bueno, podría volver a comenzarse ad infinitum. Sí, es muy lindo eso que dice Silvana. Sí. Y además también apoya esta idea de que no solo es el viaje físico realizado, sino que a partir de la escritura de Isabel la lectura se transforma en un viaje también. Claro. ¿Verdad? Que Retroalimentada reúne, y enriquecida. que unifica los tiempos, el pasado, Sí. el presente y quizás el futuro. Que eso habla de los dos libros, no solo de Sí, es Isabel, verdad. es un trabajo que las dos hicieron de alguna manera. Es otro viaje el que se hace, Bueno. es el mismo Berlín, pero es otro Berlín también. Qué suerte que sucedió eso, sí, para quien lo lee. Claro. Hermoso que Sí, la suceda. verdad que Sí, tal sí. cual. Sí, lo Sí. que más llama la atención de Claro. los dos libros. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, así que les voy a invitar a leer un poema cada una, agradecerles la presencia en el programa, espero que lo hayan disfrutado. Mil porque gracias a nosotros ustedes. disfrutamos Gracias a mucho. ustedes. Mil gracias a ustedes, Y sin bueno, dudas. los invitamos a leer entonces. Andrea. Bueno, voy a hablar de las piedras del tropiezo, justamente. Un poema muy breve. Bleibtreustrasse 32, 10.707 Berlín. Todo aquí busca inquietar a cada paso, alterar la marcha, el salto, la mirada. En bronce brillante gritan las piedras. ¿Quién era? ¿Cuándo lo llevaron? ¿Dónde fue muerto para siempre? Auschwitz o Riga se repiten. Para leer lo que el bronce ofrece, inclinamos la cabeza y celebramos la instrucción del homenaje. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a leer Teatro de Vidauro.
Subo las gradas del Teatro de Epidauro. Ascenso es como vuelo, no pesa el cuerpo. Revolotea la sangre, corre, arrasa y la emoción rebalsa la mirada. He llegado a la cima. El cono de sonido intacto permanece. Presto el oído al aire perfumado de memoria y presente. En resurrección, voces se agolpan, pujan en mí, dolorosas desbordan desde el pecho a los labios. Una vez más Edipo desafía la palabra sibilina de Tiresias, indaga su ser, su origen, hasta la culpa en el final atroz. Rebelde hasta la propia muerte, grita Antígona las leyes no escritas del amor fraterno. Desfilan trémulos los hijos de Medea, expían con su vida pequeña las ajenas oscuras razones. Devastados, heroínas y héroes hablan en mí, pueblan mi cuerpo, florecen mi conciencia, me fundan, me levantan. Mientras filtran los árboles en escenario de verdor el soplo ligero e inclemente de los dioses. Humanos, hemos purgado las pasiones. Estoy en las alturas hondas de Epidauro. Muchísimas gracias, realmente muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Gracias Lidia, gracias Carlos también. Chao. MQR, más que una radio.